Bueno, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día que por ahí en algunas situaciones parezca un día más, pero yo lo que quiero rescatar en esto es que para poder llegar a llegar a tener este día, hubieron grandes mujeres que tuvieron que hacer grandes movimientos para que se llegara a este día. Si bien yo no me considero feminista porque hasta por momentos considero un poco injusto que exista el Día del Niño, el Día de la Mujer y no el Día del Hombre. Entonces digo, bueno, también me parece discriminador, al margen de que yo sea mujer y que me parezca que está bien que exista el Día de la Mujer, porque el patriarcado fue enorme e incluso sigue siéndolo en algunos casos, en algunos países, en algunas familias, incluso en la actualidad. Pero creo que por ahí no lo veo tan equitativo. Pero bueno, ese es un aspecto, solamente un punto de vista personal que no nada tiene que ver con el día en sí. O sea que me voy a tratar de limitar a la conmemoración del día sin dar muchas opiniones personales. Eh, si bien fue un día por el que las mujeres se tuvieron que perder muchas vidas en la lucha de esto, de llegar a conseguir la valoración a lo mejor que se necesitaba, hay algunas cositas que vale la pena rescatar a lo mejor para mi punto de vista. Hubo una sesión en el Congreso de la Nación, no recuerdo ahora bien si fue en 1947 o en 1948, en el que dos senadores eh, discutían. Uno estaba a favor de creo que era el voto femenino, sí, y otro estaba en contra. Sí, se discutía el voto femenino, que en realidad no se pudo implementar, si bien se aprobó antes, no se pudo implementar hasta 1951, que la mujer pudo votar por primera vez, que fue cuando hubo elecciones, porque se aprobó, no recuerdo si fue en el 47, pero no se pudo implementar hasta el 51. Bueno, en fin, estos dos hombres discutían, uno de ellos era médico, y entonces decía, hay que ubicarse en el contexto, 1900, en la primera mitad del siglo XX, cuando todavía no era tan común hablar de muchas cosas y donde también los conocimientos eran limitados. Si bien este hombre era médico, él decía que el cerebro de la mujer pesaba menos que el del hombre, que eso era lo que atribuía que la mujer fuera menos inteligente y que por consiguiente no podía elegir a sus representantes porque no estaba en condición racional de hacerlo. El otro hombre le decía que nada tenía que ver eso con que la mujer tuviera o no tuviera la capacidad, pero que sí había que tener en cuenta que tanto que la labor que realizaba la mujer como ama de casa, que era lo que en aquel entonces a lo que se dedicaba la mujer, su labor era madre, esposa y ama de casa, era muy limitado. Era una sociedad patriarcal, el centro de la familia era el hombre y era al que había que atender, al que había que someterse, incluso en gran parte de las familias. Era el hombre el que mandaba y bueno. Y entonces este señor que hablaba a favor del voto femenino decía que la mujer cumplía un rol muy importante en el núcleo familiar, porque si ella no estuviera, era ella la que manejaba la casa e incluso la economía del hogar, porque era la mujer la que sabía lo que había que comprar, las cosas que hacían falta, manejar los horarios, bueno, en fin, todo lo que hace una ama de casa. Y más aún en aquella época. Entonces decía que la mujer tenía tanto derecho a votar e incluso más que el hombre, porque ella tenía que administrar un montón de cosas y era la que se encargaba de las compras, en fin. Y entonces el otro hombre decía que no había posibilidad porque anatómicamente, como él era médico, anatómicamente el cerebro de la mujer no estaba preparado para eso. Entonces yo digo, bueno,
visto desde aquel entonces, uno se retrotrae a tanto tiempo atrás, qué sé yo, y uno dice, bueno, no, ese pensamiento qué arcaico es. Hace 3 o 4 días, hablando con un conocido, me decía que preferían tomar mujeres en su empresa porque se les paga menos y te ahorras el presentismo. Y me dijo, y yo le pregunté por qué se ahorraban el presentismo, porque digamos, si va a trabajar todos los días. Dice, sí, porque el varón, si el hijo tiene fiebre, está enfermo, hay que llevarlo al médico, no falta, porque de eso se encarga la madre. En cambio, la mujer falta, entonces te ahorras el presentismo, porque ¿a quién no se le enferma el pibe 2 o 3 veces al año? Así me lo dijo él textualmente. Dice, así que trato de buscar mujeres con hijos que trabajen, trataban de buscar en su empresa, para que tenemos unos pesos menos. Después me dijo también que las mujeres al no hacer trabajo tan pesado, son menos las veces que están enfermas. Entonces no hay que pagar el día por, por carpeta médica, por decirlo. Entonces yo pensé y digo, qué poca diferencia entre aquel señor que pensaba que el cerebro de la mujer era más chico y que por eso no razonaba bien, a de este hombre que elige empleadas mujeres porque van a faltar porque tienen que atender a sus hijos. Qué poca diferencia, con tantos años de distancia entre uno y otro, qué poca diferencia. Entonces concluí que digo, todos los derechos que las mujeres alcanzamos gracias a esos puñados que se fueron juntando para hacerlos valer, para que hoy nosotros los podamos disfrutar, qué lejos están de una igualdad, qué lejos están de que seamos iguales los hombres que las mujeres, que se nos valore del mismo modo. Si bien los logros han sido muchos, creo que todavía falta mucho por conseguir, hay mucho por conseguir. No creo que ya nuestra sociedad sea patriarcal, porque vemos que muchas familias tienen como cabeza a una mujer, pero creo que sí, la sociedad también hay en cosas que no está todavía preparada. Yo lo veo permanentemente en la calle. A veces la misma gente que escucho que están parados en el semáforo o algo, cuando hay una mala maniobra de un conductor de algún vehículo, dicen, ¿no ves que era una mina? Entonces digo, estamos lejos todavía. Pero hoy no tenemos que marcar la diferencia o las carencias que todavía tenemos. Hoy tenemos que resaltar lo conseguido. Y más allá de la valoración que le pueda dar a la mujer la sociedad, yo creo que ya Dios la dio en el momento en el que hizo que la mujer sea la que traiga la vida a este mundo. Creo que esa fue la recompensa más grata que pudimos tener. Eh, También creo que Dios nos premió por antemano y que eso es para celebrar, como para decir, bueno, al margen de que puede tener un montón de puntos en contra, el hecho de ser mujer, más que nada en el ámbito laboral o social, en el nivel vida, en el nivel especie humana, el rol que tenemos, que nos fue dado de la propia mano de quien nos creó, creo que es el premio que necesitamos para sentirnos orgullosas de lo que nos tocó ser y de lo que nos toca hacer también, porque la madre es la formadora de los hijos y es aquella que va a estar como puede, porque hoy en día yo entiendo que ya no es el rol de la madre el mismo que era cuando nosotros, los de mi generación, éramos niños, que estaba mami para todo, y entonces de lo único que se ocupaba era de la crianza de los hijos, de la casa, de ser esposa.
pero que estaba siempre presente en todos los ámbitos del día, desde que íbamos a la escuela, desde que lo primero que nos hacían escribir en aquel entonces, mi mamá me ama. Estaba mi mamá, no estaba mi papá, pero obvio que el papá también ama, pero estaba la mamá, porque yo creo que ese rol natural que nos ha tocado ha sido el Oscar que nos merecíamos. Y hoy me gustaría que cada una de nosotros, de nosotras, levantemos ese Oscar y celebremos ese premio, ese título que se nos ha dado de ser mujer, porque somos las encargadas de que la vida exista, de crear el propio mundo. Si no estuviéramos nosotras, el mundo no existiría. Ese mundo que por momentos nos parece cruel, injusto, dispar, es el mundo que nosotras somos las creadoras de eso y nos tenemos que sentir muy orgullosas de eso y celebrarlos. Y aquellas madres que no maternizan a un hijo propio natural, maternizan a su mascota, maternizan su casa. Yo, por ejemplo, visito exalumnos que viven solo chicas y es una casa, y donde viven solo chicos es otra casa. Entonces digo, ya el don natural de hacer de una casa un hogar lo tiene la mujer. Por más que a veces parezca elegida la palabra, como muy pretenciosa, egoísta o ególatra, mejor dicho, es real. La mujer es la encargada de hacer de cada casa un hogar, sin importar quiénes sean sus habitantes. No es lo mismo la casa sin la mujer, una casa sin mujer que una casa con mujer generalmente. Entonces, hoy quiero invitar a todos, tanto sean ellos o sean ellas, a que celebren el Día de la Mujer, porque es la creadora de la vida que tenemos a nuestro alrededor. Todos de una mujer hemos venido, entonces eso es para celebrarlo y también para respetar, porque si bien ahora también muchas veces decimos, y yo soy una de ellas porque me reitero que no soy feminista, que con la figura de la violencia de género hay muchas circunstancias injustas para los varones, que ya hablaremos después de eso en algún otro video. También tengo que destacar que el camino recorrido puede parecernos injusto o pocos los triunfos alcanzados, pero somos hacedoras del mismo piso que estamos pisando. Entonces, que es nuestra especie, es nuestro mundo. Entonces, eso es para que lo celebremos y que lo celebremos todos. Todos madre, todos tenemos. Entonces, todos tenemos que celebrar porque fue una mujer la que nos trajo al mundo y porque va a ser esa mujer a la que más vamos a extrañar cuando no tengamos, esa mujer a la que más necesitamos apenas llegamos a esta tierra y esa mujer la que la pobló. Así que de cualquier modo el Día de la Mujer se celebra. Mis felicitaciones a todas y cada una, a toda mujer que da amor sin importar a quién sea, que sea lo que maternice. A cada una por el solo hecho de ser mujer, sin importar el rol que desempeñen en su vida, por solo eso feliz día a todas y cada una.